de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados servís si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Fíjense lo que dice, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? De Judas. Ok, vámonos a Juan 6:65. Juan 6:65 al 71. Dice, y dijo, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. ¿Nadie puede ir a quién? Si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Por qué se volvieron con él, hermanos? ¿Por qué sus discípulos o sus seguidores ya no andaban con él? Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también con vosotros? Les respondió Simón, Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros qué es? El diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Pero fíjense el 70 lo que dice. Jesús les respondió, ¿no he escogido yo a ustedes o a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? ¿Cómo fue que llegó Jesús Judas ahí? Si él escogió los 12, ¿cómo era posible de que uno había llegado así nomás? Pero uno es diablo, dice. ¿Por qué decía eso Cristo? Mateo 26. Mateo 26, 47 al 50. Dice, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Por qué dijo Jesús que él había llamado a los 12, pero uno que era qué? ¿Por qué dijo eso? Porque él era el que le iba a entregar. Tú y yo, ¿cuántas veces hemos entregado a Cristo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos negado a Cristo? ¿Cuántas veces tú y yo hemos renegado de Cristo? ¿Seremos el mismo diablo que está mencionando Cristo? Hermanos, si día a día nosotros con nuestros hechos, con nuestras palabras, negamos a Cristo, ¿seremos verdaderamente sus hijos? ¿Seremos verdaderamente lo que desea Cristo que nosotros seamos para su servicio? Mateo 27, 3 y 5. Entonces, Judas,
el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo Judas en estos textos? No, son pocos textos, hermanos, hay mucho de qué hablar, pero esto es una reflexión nomás para que reflexionemos. Por ejemplo, ¿qué hizo Judas ahí en ese momento, hermanos? ¿Se arrepintió, sí o no? ¿Se arrepintió o sintió culpa? ¿Fue remordimiento? ¿Qué fue? ¿Por qué fue él y arrojó las monedas de plata a los pies, las monedas que había recibido a los pies de quien le había dicho que entregaran a Cristo o que se los entregara? ¿No había un arrepentimiento genuino ahí? Miren, ya no voy a alcanzar a leer mucho, pero se los voy a... Miren, el libro El deseado de todas las gentes, lean todo el capítulo que dice Judas. Léanlo y ahí van a encontrar el verdadero arrepentimiento de Judas. Por ejemplo, ahí él viene y arroja las monedas. Pero él, antes de entregarlo, él creyó, dice este libro, él creyó que ¿qué? Como él ya había visto, Judas ya había mirado que Cristo se les esfumaba. Ustedes recuerdan cuando fue al templo y arrojó todas las mesas, todos los negocios que estaban haciendo ilícitos en el templo. ¿Qué hizo Cristo o Jesús? Arrojó todo. ¿Y qué hizo? Se les desapareció entre medio de la multitud. Y eso es lo que vio Judas. Judas pensó que Cristo se iba a volver a escapar. Pero lamentablemente no fue así. Cuando él ve a Cristo que ya de plano él no decía nada, ni se humillaba ya ni nada, sino que él estaba ya soportando todos los embates del enemigo, cómo lo golpeaban y todo, es cuando a él le viene el remordimiento, su arrepentimiento. ¿Y qué hace? Va con los sacerdotes y ¿qué hace? Y les arroja las monedas. ¿Y pero qué le dicen? ¿Y a nosotros qué? Este es tu problema. Él pensó, su ambición que era de Judas. Él lo demostró. ¿Desde cuándo demostró su ambición Judas? Desde el momento en que la mujer fue y le lavó con perfume los pies a Cristo. ¿Qué dijo Judas? ¡Qué desperdicio!, dice. Este perfume pues podría ¿qué? Ser para los pobres. Desde ahí él empezó a ¿qué? A sacar verdaderamente lo que él era. Y es más, él era el ¿qué? Él era el tesorero. Ahora, hermanos, si a él, si Pedro ¿qué era? ¿De dónde venía Pedro? ¿De dónde había sido sacado Pedro? Perdón, Mateo. ¿De dónde había sido sacado Mateo? Cobrador de impuestos. ¿A quién le correspondía verdaderamente el puesto de tesorero? A Mateo, porque él era cobrador de impuestos. Él era buen administrador, pero también, ¿sí? Entonces, hermanos, ¿qué era lo que hizo? Era Judas el tesorero, y él creyó, dice, bueno, esto le echamos un poquito para acá y otro poquito para allá. ¿Sí? Desde ahí él empezó a ¿qué? A manifestar su ¿qué? ¿Sí? Su comisión. Miren, les voy a leer nomás parte de lo que, cuando él entrega a Cristo. Va a ser rápido, hermanos, porque el tiempo nos gana. Cuando el juicio se acercaba al final, Judas no pudo ya soportar la tortura de su conciencia culpable. ¿Cuál era? Su conciencia culpable. De repente, una voz ronca cruzó la sala, haciendo estremecer de terror todos los corazones. Es inocente,
perdónale, oh Caifás. ¿Qué gritaba Judas? Que era inocente. ¿Quién era inocente? Jesús. Se vio entonces a Judas, hombre de alta estatura, abrirse paso a través de la muchedumbre asombrada. Su rostro estaba pálido y desencajado, y había en su frente gruesas gotas de sudor. Corriendo hacia el sitial del juez, arrojó delante del sumo sacerdote las piezas de plata que habían sido el precio de la entrega del Señor. Haciéndose vivamente del manto de Caifás, le imploró que soltase a Jesús y declaró que no había hecho nada digno de muerte. Caifás se desprendió airadamente de él, pero quedó confuso y sin saber qué decir. La perfidia de los sacerdotes quedaba revelada. Era evidente que habían comprado al discípulo para que traicionase a su maestro. Dijo Judas: yo he pecado. Gritó otra vez Judas, entregando la sangre inocente. Pero el sumo sacerdote recobrando el dominio propio, contestó con desprecio: ¿qué se nos da a nosotros? O sea que a nosotros, ¿qué nos importa? Viéralo tú. O sea que ese es tu problema, no ese es mío. Los sacerdotes habían estado dispuestos a hacer de Judas su instrumento, pero despreciaban su bajeza. Cuando les hizo su confesión, lo rechazaron desdeñosamente. El Salvador no reprochó a su traidor. Sabía que Judas no se arrepentía. Su confesión fue arrancada a su alma culpable, pero un terrible sentimiento de condenación en espera del juicio, pero no sentía un profundo y desgarrador pesar por haber entregado al inmaculado Hijo de Dios y negado al Santo de Israel. ¿Era arrepentimiento, hermanos? Judas no se arrepintió, hermanos. Yo alguna vez hice una pregunta. Hice esta pregunta: ¿será que Judas va a ser perdonado? A ver. Judas no va a ser perdonado, hermanos. Ahora, Dios, voy a utilizar esta palabra, Dios desprecia el suicidio y que nosotros nos matemos. Él fue y ¿qué hizo? Se quitó la propia vida. ¿Quién da la vida? ¿Y quién la quita? Y entonces él, ¿por qué se fue? Entonces, ¿por qué muchos dicen que va a ser perdonado? No, hermanos. Ahora, dice que cuando ellos se iban en camino, con las burlas, iban de todo, iban llevando a Cristo, él se colgó de una rama y la soga, por el peso de su cuerpo, la soga, ¿qué se hizo? Y cuando ellos iban pasando cuando llevaban la procesión de Cristo, ¿qué sucedió? Los perros, ¿qué estaban haciendo con su cuerpo? Los cuerpos se lo estaban devorando, dice. Ok, entonces ¿no fue arrepentimiento genuino? Ok, vamos a ver el otro arrepentimiento. Mateo 26, 30 al 35. Mateo 26, 30 al 35, dice: y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Qué dijo Pedro? Que no lo iba a negar. Ahora, Pedro, ¿negó a su Señor? ¿Tú y yo lo seguiremos negando? ¿No? Marcos 14. Marcos 14, 32 y 33.
Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose hasta ahí nomás, a angustiarse. Vamos al 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿A quién le habló, hermanos? ¿A quién le habló primero Jesús? ¿Se dirigió a Jacobo? No. ¿Y al otro? ¿A Juan? No, se dirigió a Pedro. Pedro, ¿duermes? ¿Por qué le habrá dicho esto Jesús a Pedro? Porque él sabía lo que iba a suceder. Ahora Jesús necesitaba las oraciones de ellos, pero en vez de que ellos oraran por él, ¿qué hicieron? Se durmieron. ¿Sí? Juan 21. Juan 21, del 15 al 20. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón: Pedro, Simón hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirles la segunda vez: Simón hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Por qué le preguntaba esto Jesús a Pedro? Si él ya había ido desgarrado su alma. Dice que cuando él vio a Cristo, que lo estaban crucificando, bueno, lo llevaban en procesión para crucificarlo, ¿qué hizo? Que una mirada se cruzó de él, de Jesús, con Pedro. Y esa mirada le penetró lo más íntimo de su ser. Y él se acordó que Jesús le había dicho que antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro se acuerda y sale ¿a dónde? A Getsemaní. ¿A qué sale? A orar, a desgarrar su alma, lleno de arrepentimiento. Él verdaderamente sí se arrepintió, hermanos. Dios lo perdonó. Queremos que Dios a ti y a mí nos perdone. Tenemos que desgarrar nuestra alma, hermano. Tenemos que nosotros mismos humillarnos ante el Señor, perdonándonos unos a otros. Miren, les voy a leer lo último, ya para... En la página 751 del deseado de todas las gentes, dice: en esto es dada una lección para todos los que siguen a Cristo. El Evangelio no transige con el mal, no puede disculpar el pecado. Los pecados secretos han de ser confesados en secreto a Dios, pero el pecado abierto requiere una confesión abierta. El oprobio que ocasiona el pecado del discípulo recae sobre Cristo. Hace triunfar a Satanás y tropezar a las almas vacilantes. El discípulo debe, hasta donde esté a su alcance, eliminar ese oprobio dando pruebas de su arrepentimiento. Mientras Cristo y los discípulos estaban comiendo juntos a orillas del mar, el Salvador dijo a Pedro, refiriéndose a sus hermanos: Simón, hijo de Jonás,
¿me amas más que a estos? Pedro había declarado una vez: aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. El valiente Pedro, ¿verdad? Pero ahora supo estimarse con más verdad. Sí, Señor, dijo, tú sabes que te amo. No aseguró vehemente que su amor fuese mayor que el de sus hermanos. No expresó su propia opinión acerca de su devoción. Apeló a aquel que puede leer todos los motivos del corazón para que juzgase de su sinceridad. Tú sabes que te amo. Jesús le ordenó: apacienta mis corderos. Nuevamente Jesús probó a Pedro, repitiendo sus palabras anteriores: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Esta vez no preguntó a Pedro si le amaba más que a sus hermanos. La segunda respuesta fue como la primera, libre de seguridad, extravagante: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Una vez más, el Salvador le dirige la pregunta escrutadora: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció. Pensó que Jesús dudaba de su amor. Sabía que su maestro tenía motivos para desconfiar de él. Y con corazón dolorido contestó: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Y Jesús volvió a decirle: apacienta mis ovejas. Fíjense, 3 veces había negado Pedro abiertamente a su Señor. Y 3 veces Jesús obtuvo de él la seguridad de su amor y lealtad. Ahora, hermanos, Pedro y Judas, ¿qué fueron? Discípulos. Uno ganó la vida eterna y el otro la muerte eterna. Sí, hermanos, en esto yo me quiero basar más o menos al perdón que nosotros debemos de darnos unos a otros. Dios nos perdona, pero nosotros tenemos que ir primero ¿a quién? A nuestro prójimo. Dios quiere hacer la obra en ti y en mí, perdonándonos unos a otros. Así que, hermanos, es una reflexión para que todos reflexionemos y todo sea para gloria y honra de Dios.